Castamón estaba en la mitad de la plaza cuando vio a Bultis corriendo hacia él a través de la batalla, seguido por Baraka y la traidora Damaris. La plaza estaba atestada de cadáveres y era caótica, y en las paredes parecía que el Armagedón ya había llegado. Tanaro y los demás estaban reunidos bajo el dosel, disparando a una vista grotesca y surrealista. El escudo térmico estaba lleno de cadáveres humeantes. En lugar de aceptar que no podía atravesarla, los alienígenas simplemente se habían seguido arrojando contra la barrera en grandes cantidades y ahora estaban apilados contra ella por miles. En algunos lugares, el peso de los muertos hacía que el escudo se hundiera y se rompiera, lo que permitió que los tiránidos en llamas se arrastraran y cayeran sobre las paredes. Aquellos que cayeron a través del escudo atacaron con velocidad y propósito. Mientras esperaba que Bultis lo alcanzara, intentó nuevamente contactar al bibliotecario. Abarim, boxeó, ¿cuál es tu estado? ¿Por qué has dejado de protegernos? No hubo respuesta. Bienvenido, hermano, dijo, agarrando el brazo de Bultis cuando el boticario se acercó a él. Bultis y Baraka saludaron, pero Damaris simplemente lo miró aterrorizada. Consideró si había alguna manera de hacer esto sin su ayuda. Fue idea de la cónsul sacrificar a Regium, dijo Baraka, que parecía extrañamente protector con ella. No tengo idea de qué la llevó a traicionarnos, pero ahora nos ha dado nuestra última oportunidad de derrotar al enjambre. Podríamos vagar por esos túneles durante horas sin que ella nos guiara. Castamón se consideraba un buen juez de carácter. Cuando miró a Damaris, vio muchas cosas: dolor, vergüenza y determinación, pero no vio engaño. Ella creía que los estaba ayudando. Él asintió. Ella vive por ahora. Dio media vuelta y atravesó la plaza con los otros tres corriendo detrás de él. Creo que Abarim puede estar herido, les dijo. Se detuvieron a la mitad del foro. Una estatua había caído y yacía directamente frente al pequeño mausoleo hacia el que se dirigían los ultramarines. Había montones de tiránidos muertos apilados a su alrededor, medio enterrados en los escombros, con sus rostros inhumanos mirando hacia la oscuridad. Este debe haber sido Abarim, dijo Castamón. Luego siguió corriendo, trepando sobre más cadáveres, humanos esta vez, mientras se dirigía al edificio. Atravesaron el mausoleo y bajaron al búnker de mando. Castamón apenas registró las pilas de armas y las pilas de máquinas lógicas parpadeantes. Mientras corría por las habitaciones, aparecieron servidores de ojos muertos, cojeando, rodando y deslizándose tras él como insectos mecánicos. No había ido muy lejos cuando notó un olor diferente al fétido aroma del exterior. Esto era más como el hedor acre del cabello quemado. ¿Qué es eso?, murmuró. Nadie respondió. Aceleró el paso martillando códigos de acceso mientras corría de habitación en habitación, adentrándose más en el búnker. Finalmente se detuvo al llegar al generador y encontró a Barim. Por primera vez desde que aterrizó en Regium, quizás por primera vez en su carrera, Castamón estaba perdido, luchando por procesar lo que estaba viendo. En el centro de la habitación había un ataúd de metal. El ataúd estaba debajo de una cúpula de vidrio que estaba conectada a máquinas en las paredes por medio de cables. Las manos de Barim estaban dentro del ataúd, hundido en el metal. Castamón lo reconoció por su armadura, como su capucha alta alrededor de su casco, pero poco más quedó de él. Su cuerpo estaba torcido y no se podía reconocer, y su rostro se había derretido, dejando solo unos pocos fragmentos de piel sobre el hueso ennegrecido. Él era la fuente del olor, lo había cocinado vivo. Su armadura temblaba ligeramente, haciendo un ruido sordo contra las losas. Castamón se quedó mirando el cadáver. Conocía a Barim desde hace siglos, lo conocía mejor que nadie. ¿Cómo lo había malinterpretado? Recordó la vacilación en la voz del bibliotecario cuando había discutido el plan. Él sabía que esto sucedería. ¿Cómo no lo vi? Castamón tuvo la peculiar sensación de que le fallaban las fuerzas, que estaba perdido. No solo era su dolor, entendía a la gente, a sus hombres especialmente. Se enorgullecía de ello. ¿Cómo podía haber estado tan ciego ante esto? Podría haber encontrado otra forma, susurró, arrodillándose junto a los restos ennegrecidos. Teniente, dijo Bultis, cerró los ojos por un segundo, luego se puso de pie. ¿Puede salvar su semilla genética?
Bultis negó con la cabeza. Tendremos que desconectarlo del reactor, dijo Baraka. Castamón continuó mirando a Varin, reproduciendo su conversación final en su mente. Teniente, apuntó Bultis, tenemos que desconectar el reactor. Castamón dejó escapar un largo suspiro y asintió. Luego habló por su comunicador. Tánaro, vamos a matar al escudo. Entendido, teniente. Tánaro sonaba como si estuviera luchando por respirar. Esas cosas caerán en la fortaleza, jadeó Damaris. Todas esas criaturas que están apiladas contra el escudo, si lo apagas, caerán en la ciudad. Reúne a todos los que te quedan, Tánaro, continuó Castamón ignorándola. Retirarse a la ciudadela de Maxelus. Luego cortó el enlace de voz y miró a Damaris. ¿A qué distancia está la entrada más cercana a sus túneles? Una vez que bajen los escudos, tendremos un tiempo limitado antes de que las calles se inunden de Xenos. ¿Terminaste de llenar las cuevas de Rubicasus? Esa sería la ruta más fácil. Sacudió la cabeza. Los soldados fueron reubicados, enviados para unirse a Tánaro en las murallas. Algunas de las bocas de las cuevas aún son accesibles. Hizo un gesto con la cabeza a uno de los servidores que los había seguido a la habitación. Corten la fuente de energía. El servidor era poco más que una bola de pinzas metálicas que acunaba una cabeza humana. Rodó y resbaló por el suelo, desplegó una rama de metal y encendió un interruptor en uno de los cogitadores. Los globos de lúmenes ardían con más intensidad a medida que la energía inundaba sus circuitos. Luego, el cadáver de Avarín cayó hacia atrás del ataúd. Sus muñecas cuidadosamente cortadas derramaron cenizas al caer al suelo. Castamón se arrodilló junto al bibliotecario muerto y colocó una mano sobre su armadura carbonizada. Tenía la sensación de que una parte de él había muerto con Avarín, que esta muerte era significativa en formas que aún no había comprendido. Sacudió la cabeza y se puso de pie, mirando hacia el reactor. Desconéctenlo. Otro servidor se acercó. Esta seguía siendo mayoritariamente humana, una mujer con la espalda torcida y una placa de plastiacero donde debería haber estado su rostro. Desconectó los cables que unían el ataúd y luego retrocedió. Bultis y Baraka corrieron hacia adelante y levantaron el ataúd entre ellos, cada uno manteniendo sus manos libres. Luego los cuatro salieron de la habitación, dirigiéndose hacia el rugido de la batalla. Tarro le hizo una seña a Balasia y Ábula, y ambas cruzaron la calle corriendo, inclinándose a su lado. Habían abandonado el vehículo terrestre a media milla de las afueras de la fábrica de productos químicos y ahora avanzaban sigilosamente en la oscuridad, moviéndose de un edificio abandonado al siguiente. La mayoría de las estructuras eran poco más que ruinas sin techo, pero habían signos de actividad reciente, huellas de neumáticos en el barro y casquillos de bala desechados que brillaban entre los escombros. Ya no habían más disparos cuando se acercaron y todo el complejo estaba en silencio mortal. Pero había una sensación siniestra que se cernía sobre el lugar y se mantenían en las sombras mientras se adentraban más y más. «Miren eso», susurró Ábula. Con la vista fija en algo que yacía en el suelo más adelante, el color desapareció de su rostro. «¿Qué es?», murmuró Tarro, entrecerrando los ojos a través de la penumbra hacia la oscura y arrugada forma. «¿Es un saco?» «Una persona», dijo Balasia, haciendo una mueca. Tarro sintió una oleada de náuseas cuando se percató de que ella tenía razón. «Trono», murmuró. «Eso solo pudo haberlo hecho uno de los alienígenas». «Y parece reciente», dijo Ábula, aferrándose al brazo de Balasia. «Miren, la sangre aún está húmeda». Balasia negó con la cabeza. «Entonces es probable que todavía estén aquí». Tarro miró el arma que tenía en la mano, preguntándose si sería lo suficientemente potente como para detener a uno de los dinos. «Pero, ¿qué querrían de un transbordador?», dijo Ábula. «No», dijo Balasia, «no es eso. Piénsalo. Vimos los disparos a kilómetros de distancia, así que ellos también lo habrán visto. Solo vieron la oportunidad de alimentarse. Y si terminaron de comer, ¿qué razón tendrían para permanecer aquí?» Señaló los edificios en ruinas y vacíos. «Aquí no hay nada para ellos. Habrán visto una oportunidad y luego se fueron». Ábula bajó la mirada, sacudiendo la cabeza.
Perdóname, niña, dijo Valacia. No estaba pensando, ¿eran tu familia? ¿Tus amigos? No. Ella respondió hondo. Los conocí en el camino, hace solo un par de días, pero eran buenas personas. ¿Y Jebel? Frunció el ceño. Parecía tan seguro de lo que estaba haciendo. Fue la primera persona que encontré que parecía pensar que había una posibilidad. Negó con la cabeza. Hay una posibilidad, dijo Tarro, tratando de sonar más confiado de lo que sentía. Si Yabel y los demás murieron, significa que el transbordador de carga aún podría estar allí abajo. Y le resultó difícil pronunciar las siguientes palabras. Si nos mantenemos alerta y no empezamos a disparar, podríamos alcanzarlo sin llamar la atención de ningún alienígena. Sintió una oleada de orgullo al ver cómo Valacia lo miraba. Solo tenemos que permanecer tan callados como una tumba y tendremos una oportunidad. ¿Sabes dónde está el transbordador? Ella asintió. Bueno, sé dónde está la entrada al hangar. Frunció su ceño, pero Tolofón dijo que tenía códigos de acceso. ¿Cómo entraremos sin ellos? Valacia indicó con la cabeza la pistola automática que sostenía Tarro. Esa cosa parece bastante buena cortando metal. Si hay una cerradura, podemos volarla. Tarro no estaba convencido de que eso funcionara, pero asintió. Veremos cuál es la situación cuando lleguemos allí, si llegamos allí. Se acercó al final de la pared. No hablemos más a partir de ahora. Miró la pila de restos humanos. No podemos estar seguros de que los alienígenas se hayan ido. Luego salió de la cubierta del edificio, inclinándose mientras trotaba hacia el siguiente edificio. A medida que se acercaban al centro de la fábrica de productos químicos, los edificios se hicieron más grandes y siniestros, enormes chimeneas altísimas y torres de refrigeración que sumían el lugar en una oscuridad aún más profunda. También vieron más partes corporales esparcidas por el suelo. Tarro hizo todo lo posible para no mirarlos, pero a veces era inevitable, ya que cada tanto se encontraban con montones de carne reluciente. Sin embargo, aún no había señales de movimiento, y el único sonido era el incesante tump de las cápsulas alienígenas aterrizando en la distancia. Llegaron al borde de un gran espacio abierto, donde alguna vez debieron estacionar camiones, y Ábula señaló una forma rectangular oscura en el suelo, con los ojos brillantes de la emoción. Está abierto, musitó, asintiendo con entusiasmo. Tarro pensó que parecía demasiado bueno para ser verdad. Si el hangar estaba abierto, tal vez el transbordador ya había partido. No, pensó, si el transbordador se hubiera ido, la puerta del hangar estaría completamente abierta. Miró a su alrededor. Había más cuerpos aquí que en cualquier otro lugar. Había charcos de sangre y trozos de carne esparcidos por el suelo, y los restos de algunos vehículos terrestres que estaban tan destrozados que parecía que los tiránidos también habían intentado comérselos. Pero nadie se movía. La idea de salir a ese terreno de muerte lo aterrorizaba, pero no podía imaginar que los alienígenas estarían acobardados en silencio, esperando a que alguien pasara. Las criaturas que había visto se movían en un enjambre voraz y frenético. Se percató de que las otras dos lo estaban mirando, esperando que hiciera un movimiento. Asintió y respiró hondo. Luego, sosteniendo la pistola de delante suyo, caminó lentamente hacia la penumbra. Ambas lo siguieron, y después de unos pocos pasos estuvo seguro de encontrarse a salvo. Lo único que se movía era la extraña suciedad parecida al limo que flotaba en el aire. Sintiendo a las dos mujeres, se apresuró a cruzar la plaza hacia la abertura en el suelo. Tenía unos 15 o 18 metros de largo, pero solo uno de ancho. Se inclinó junto al agujero mientras ellas permanecían detrás suyo, sin dejar de mirar los edificios en busca de señales de movimiento. La brecha era lo suficientemente ancha como para atravesarla, pero lucía como un pozo hacia la oscuridad. No había manera de saber qué tan profundo era. Tarro, dijo Valacia. Había hablado con voz baja, pero pese a todo la palabra sonaba extraña. Escucha. El color había desaparecido de su rostro. Él sacudió la cabeza, frunciendo el ceño. Entonces lo oyó. El zumbido de alas, cientos de alas, y se hacía más fuerte por segundos. ¿Cómo supieron que estábamos aquí?, susurró Ábula, caminando de un lado a otro mirando las sombras.
Tarro luchó por pensar. El pánico hizo que sus pensamientos se convirtieran en un revoltijo mientras oía el sonido acercándose. Aquí, dijo Valacia. Corrió al otro extremo de la abertura y se arrodilló, tratando de alcanzar algo. ¡Hay una escalera! Tarro y Ábula corrieron hacia ella y sin decir palabra empezaron a descender hacia la oscuridad. Solo habían bajado unos pocos peldaños cuando las barras luminosas cobraron vida, revelando un gran hangar subterráneo. Tarro rió con incredulidad. Estaba lleno de transbordadores. Eran 6, de varias formas y tamaños, envueltos en lonas. ¿Podemos cerrar las puertas?, jadeó Valacia cuando llegaron al final de la escalera y miraron alrededor del hangar. Aparte de los transbordadores, el lugar estaba bastante vacío. Había una fila de cisternas de combustible metálicas dispuestas a lo largo de la pared, como relucientes centinelas, y una pila de cajas vacías y palés justo a su lado. En la pared opuesta, a la altura de la cabeza, había lo que parecía un generador, conectado a las puertas y luces por cables eléctricos blindados, y debajo del generador había un pequeño cogitador sobre un escritorio. La máquina consistía en una pantalla fijada a una matriz esférica de llaves rúnicas. En el otro extremo del hangar, al otro lado de los transbordadores, había un par de grandes puertas cerradas con llave. ¡Aquí!, gritó Ábula, notando una hilera de interruptores cerca de la escalera. Trazó sus dedos sobre ellos, luego movió uno hacia abajo. Las puertas zumbaron con la corriente y luego cobraron vida, cerrándose de golpe y bloqueando la oscuridad. No podemos salir volando de aquí con las puertas cerradas, dijo Tarro. ¿Puedes pilotar un transbordador?, dijo Ábula, con los ojos muy abiertos por la emoción mientras corría hacia él. Tarro negó con la cabeza. Ábula miró a Valacia y ella también negó con la cabeza. Las puertas sobre sus cabezas eran gruesas y estaban blindadas, pero Tarro aún podía oír el sonido de las alas acercándose. Los tres se miraron fijamente. Entonces Ábula apretó la mandíbula y se dirigió al transbordador más cercano. ¿Qué tan difícil puede ser? Tomó una lona y empezó a tirar de ella para liberarla. No, espera, dijo Valacia. Esa que está por allá es más grande. ¿Por eso sería mejor?, preguntó Tarro, tratando de ocultar el pánico en su voz. Más grande significa un tanque de combustible mayor. Valacia se encogió de hombros. Al menos eso es lo que yo supondría. Y cuanto más grande sea el depósito de combustible, más lejos podremos volar. ¿A dónde volaremos?, dijo Tarro, dándose cuenta de que ni siquiera habían considerado cuál sería el destino. Oigan esas alas, espetó Ábula. Podemos resolver los detalles más tarde. Primero tenemos que averiguar cómo encender los motores. Luego abriremos las puertas y nos alejaremos de esos monstruos. Después decidiremos dónde ir. Tiene sentido para mí, dijo Valacia. Los tres corrieron hacia el transbordador más grande y quitaron la lona. Trono, jadeó Ábula. ¿Quién puso esto aquí? Parece el juguete de un hombre rico, dijo Tarro mientras estudiaba el enorme casco pulido y las elegantes alas en picado. Veía transbordadores de carga con regularidad, deslizándose más allá del complejo agrícola, pero por lo general eran cosas utilitarias oxidadas que parecían desmoronarse con una fuerte brisa. Esta era otro tipo de nave completamente diferente, tan elegante y poderosa como un ave de rapiña. Incluso habían armas colgando debajo de sus alas. La escotilla de aterrizaje no era muy diferente a algunas de las máquinas agrícolas que utilizaba y encontró fácilmente la palanca. En lugar de traquetear y caer, la rampa de abordaje se deslizó hacia afuera con un lujoso whoosh, revelando el cálido resplandor del interior. «Hemos encontrado oro», se rió olvidando su terror por un momento. Subieron corriendo la rampa y entraron en la bodega de carga. Más allá había un gran compartimiento de pasajeros y luego, en la parte delantera de la nave, una cabina que era más grande que el habitáculo completo de Tarro. Los asientos parecían estar tapizados con cuero real, o al menos algo parecido, y estaban cosidos con el sigilo de un mundo forja del Mechanicus. Los controles de vuelo eran una serie de indicadores de latón en forma de abanico y pantallas brillantes. Cuando entraron en la cabina, los controles parpadearon y cobraron vida, llenando las pantallas con una tormenta de binarios luminosos y haciendo que las agujas bailaran en los diales. Observaron el vasto y abarrotado panel de control y luego se miraron el uno al otro.
No tengo ni idea, murmuró Tarro. Solía conducir camiones cuando era más joven, dijo Valacia, arrojándose en uno de los asientos. Y una vez volé en un aerocoche, y esta es una maquinaria de lujo diseñada para la comodidad. Probablemente hay algún tipo de piloto automático. Hubo un fuerte estruendo afuera. Algo había golpeado contra las puertas del techo del hangar. Sonaba como una roca, pero todos sabían lo que realmente era. Se miraron uno al otro mientras algo se deslizaba y raspaba las puertas. Luego hubo otro ruido sordo cuando algo más aterrizó en el metal. Se nos acabó el tiempo, dijo Valacia, mirando los controles. Apuesto a que es este. Retiró un poco de la carcasa moldeada y encendió el interruptor debajo. La cabina se bañó de inmediato con una luz roja parpadeante y un claxon comenzó a ladrar desde el emisor en algún lugar detrás de ellos. ¡No es ese!, gritó Tarro. ¡Apágalo! Valacia pulsó el interruptor, pero nada cambió. Las luces rojas continuaron parpadeando y el claxon prosiguió su rebuzno. ¡Maldita sea!, gritó Valacia, moviendo el interruptor de un lado a otro. Por encima de ellos, más golpes resonaron en la puerta del hangar, al principio de uno o dos en dos. Luego una tormenta de cuerpos asestaron el metal. Se oyó un chirrido bajo cuando el metal empezó a ceder.